Con todos, bienvenidos al programa La Belleza de Amar. Hoy día 11 de enero del 2022 estamos iniciando o retomando nuevamente nuestras charlas que todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, compartimos con ustedes. Espero que hayan tenido unas felices fiestas. Aprovecho para desearles un feliz año a todos y cada uno de ustedes. Y bienvenidos al programa. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, es quien lleva adelante este programa de charlas. Es un programa de orientación psicológica a la familia, a los matrimonios, a los padres, a la crianza de los hijos y también un poco al desarrollo personal. Todos los martes a las 18 horas tengo el gusto de acompañarles. Y cada martes generalmente abordamos un tema específico. Y el tema que hoy día hemos anunciado es 5 señales de ser padres tóxicos. Es lo que vamos a compartir en la charla de hoy día. Seguramente todos o casi todos hemos visto un video este fin de semana que se hizo viral, en la que un joven que perdió los papeles, se desbordó emocionalmente, agredió, insultó a un sereno, a parte de la policía también, apareció luego el padre y se armó toda una gran trifulca. Este video ha circulado en los noticieros y también en las redes, obviamente. Tomando como ejemplo este caso, que es público, me voy a permitir analizar un poco la relación del padre con el hijo aquí. Yo he leído, y seguramente ustedes también, que en las redes muchos lo han felicitado a este papá y le han dicho que hizo muy bien en no apañar una conducta incorrecta del hijo y que es el papá del año, que muy bien, y todos los aplausos y todos los reconocimientos que pueda recibir el papá. Pero es una mirada parcial. No nos estamos dando cuenta de algo más profundo que yo quiero ayudarles a que ustedes lo puedan ver y darse cuenta. Es cierto, los padres no deben apañar conductas erradas, conductas equivocadas de los hijos. Eso es correcto, no debemos apañar allí. Pero tenemos que saber disciplinar de manera correcta. Porque si yo no le permito a mi hijo una conducta incorrecta, una transgresión, pero si por esa conducta incorrecta y por esa transgresión yo aplico una mala disciplina, yo estoy peor que mi hijo. Y en ese sentido, este papá no es para declararlo el papá del año, no es para rendirle pleitesía ni para darle aplausos. Yo creo que este papá, en lo único que hizo bien fue en no apoyar una conducta, un acto incorrecto, pero en todo lo demás que se ve en el video, hizo las cosas mal como papá. Y a partir de esta experiencia yo quiero que señalemos 5 rasgos o señales de ser padres tóxicos. Porque así como en las relaciones de pareja, podemos hablar de relaciones tóxicas, de relaciones dañinas, de relaciones que impiden que como persona crezcamos, nos desarrollemos y seamos felices. Igualmente también se puede hablar de relaciones tóxicas entre padres e hijos. Lamentablemente se establecen no pocas relaciones tóxicas entre un papá con un hijo o una mamá con una hija o viceversa también. Entrando al tema, y vamos a señalar los 5 rasgos de ser un padre tóxico, ¿ya? En primer lugar, un padre tóxico es aquel que no sabe escuchar a sus hijos, que no sabe escucharles. Este señor en el video en todo momento repite, cállate, 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 cállate. El joven, más allá si tenía o no la razón de lo que iba a decir, él quería decir algo, él quería hacer sus descargos, él quería dar una explicación. Entonces el papá le dijo, cállate, no estuvo dispuesto a escucharlo.
Muchas veces como papá también nos pasa eso. Se nos mete algo en la cabeza y no escuchamos a nuestros hijos. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Por qué hizo las cosas? ¿Por qué se comportó de tal manera? ¿Por qué quiere eso? No escuchamos. Muchas veces como papá solamente sabemos ordenar, mandar, dirigir, pero no sabemos escuchar. Y el escuchar no se limita a oír un discurso o unas palabras que el otro me dirija. Escuchar implica que yo tengo empatía frente a lo que estoy oyendo. Escuchar significa que yo valido, respeto lo que el otro está diciendo. Escuchar significa que yo reflexiono sobre lo que el otro está diciendo para poder evaluar que de repente yo estoy equivocado en lo que yo estoy pensando. Entonces, eso es saber escuchar, que el hijo dé su opinión, exprese su sentir, su pensamiento. Es por eso que esos hijos que han crecido en un ambiente familiar con unos padres castrantes, que no les han dejado expresar lo que piensan, sienten y quieren, cuando son adultos, son personas que van a vivir en base a la opinión de los demás, en base a las ideas de los demás. Van a vivir agradando a otros, porque sus papás le enseñaron que él no tiene que pensar, sentir ni decidir, que eso lo hago yo como papá. Entonces él aprende a no usar su pensamiento, sus emociones, sus decisiones y los reprime. Y entonces vive en base a lo que otros piensan, sienten y dicen. Entonces los estamos castrando emocional y mentalmente a nuestros hijos cuando no les escuchamos. El escucharlos no significa darles la razón, es escuchar sus razones, es poner las mías, hablar, si es un adolescente, pues negociar, pero eso es saber escuchar. Entonces, no saber escuchar es el primer rasgo de ser un padre tóxico. El segundo rasgo de ser un padre tóxico es agredir físicamente a los hijos. Y sobre todo cuando los hijos son ya adolescentes, son jóvenes. Mira, ni de niño debemos agredirlos físicamente. Pero el mayor daño es cuando los agredimos físicamente cuando son adolescentes y cuando son jóvenes. Y en este video de este caso público que hemos visto, ustedes han visto que el papá le da una cachetada al joven. Lo está agrediendo físicamente. Esa es una agresión, es un maltrato físico el que está cometiendo. Entonces, cuidado, papás. Yo entiendo que los adolescentes, los jóvenes, son campeones para exasperarnos, para sacarnos de nuestras casillas. Y la reacción lamentable con la cual muchos padres actúan es lo que tienen en la mano se lo tiran o con la propia mano le castigan, le dan una cachetada, le dan un golpe o algo así. Agreden físicamente a un hijo. Y es una agresión cargada de rabia, de ira, de una emoción negativa que el hijo lo va a sentir como una doble agresión. No, más que el dolor físico, que probablemente no sea mucho y que será pasajero, el dolor emocional que él va a experimentar por ese golpe, por la manera en que el papá lo hizo, por la carga emocional, por la rabia que él sintió. Un hijo siempre espera sentirse amado, valorado, respetado por papá. Cuando recibe un golpe de papá, de mamá, pues él no siente nada de eso. Y eso le genera heridas en el alma. Muchos hijos andan resentidos con sus padres, no porque sus padres los han disciplinado, andan resentidos por la forma en que los han disciplinado, la carga emocional que acompañó a esa disciplina. Entonces, una forma equivocada de disciplinar, que al final no es disciplina, es eso, agredir físicamente. Entonces, la segunda señal de ser padre tóxico, además de no saber escuchar, es agredir físicamente. La tercera señal, entre otras, vamos a compartir 5 tomando como referencia este caso, pero evidentemente hay muchas otras señales más de ser padres tóxicos.
La tercera señal tiene que ver con una agresión verbal. Algunos dirán, yo nunca le pego, nunca le doy una cachetada, nunca le doy un manazo a mis hijos, pero los agreden verbalmente, los insultan. Este papá del video dice, no seas imbécil, le dice a su hijo y lo dice públicamente delante de los demás. Lo está insultando, lo está agrediendo verbalmente. Un padre tóxico es aquel que insulta al hijo, que eres un torpe, que eres un inútil, que eres un bueno para nada, que eres un rebelde, que eres un mal hijo. Y al final son maldiciones, es un mal decir. Y yo estoy maldiciendo a mi hijo. Y cuando yo me vuelvo un padre que agrede verbalmente a mi hijo, lo que estoy logrando no es que él cambie y deje de hacer esa conducta que yo estoy condenando. Por el contrario, lo estoy llevando a que haga más de lo mismo. Entonces, si yo le digo que eres un inútil, pues él se comportará más inútil. Si le digo que es un rebelde, pues él se volverá más rebelde. Goethe, este gran literato alemán, él decía que si tratamos a los hijos o a las personas como lo que son, serán peor de lo que son. Pero si las tratamos como lo que deberían de ser, serán mejor de los que son. Si yo trato a mi hijo adolescente como un irresponsable, si lo trato así, él será más irresponsable. Pero si yo lo trato como si él fuera responsable, aunque no lo es del todo, o lo es muy poco, pero yo lo empiezo a tratar como responsable, él empieza paulatinamente a ser un adolescente, un joven responsable. Así funciona la aceptación que podamos brindar a nuestros hijos. Entonces, cuidado papás, cuidado mamás, ¿qué sale de nuestra boca cuando nos dirigimos a nuestros hijos? Sí, ellos nos exasperan. Sí, ellos hacen cosas que nos hacen perder las casillas. Sí, ellos se portan mal. Todo. Pero cuidado, ¿qué palabras uso? ¿Qué vocabulario uso? ¿Qué frases uso al dirigirme a mi hijo? Porque lo estoy maldiciendo, repitiendo frases, repitiendo insultos, lo estoy haciendo más o peor de lo mismo. Y en ese sentido me convierto en un padre tóxico. Y un padre tóxico es un padre que hiere a un hijo. Un padre tóxico es aquel que abre heridas en el alma de los hijos. Heridas que ese hijo o esa hija cargará en su vida adulta y probablemente se manifieste y aflore en su vida conyugal, en su vida de pareja, en su vida de padre, de esposo, de madre o de esposa allí. Cuidado entonces. La otra, el otro rasgo muy típico de padres tóxicos, acá no aparece del todo claro en este video que estamos comentando. Para los que recién se conectan, estamos tratando en esta charla de hoy día, aquí en el programa La Belleza de Amar, las 5 señales de ser padres tóxicos. La primera señal dijimos que son padres que no saben escuchar. Son padres, la segunda señal, que agreden físicamente. La tercera señal son padres que agreden verbalmente. Y la cuarta señal es que son padres críticos, que son padres que siempre están juzgando y criticando y condenando a los hijos. Este papá le dice, tú ya no eres un niño. Claro, el contenido tiene razón, pero el tono, la forma y la intención es una crítica, es una condena. O sea, lo que le está diciendo es pórtate como hombre, pórtate como maduro, ¿hasta cuándo te vamos a soportar con tus inmadureces, tus niñerías? Es una crítica. Implícitamente estamos haciendo una crítica a este joven, es lo que está haciendo el papá. Entonces, cuidado, papás y mamás, con las críticas, con ser muy críticos con nuestros hijos. Otra vez digo, los hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, nos dan 1 y 1000 motivos para criticarlos. Nos dan 1 y 1000 motivos. Pero cuidado con pisar el palito y criticarlo, porque no solamente lo voy a dañar emocionalmente a mi hijo,
sino que voy a crear un abismo de distancia emocional entre él y yo. Se va a romper esa conexión emocional tan importante en la vida de un hijo para su salud mental, su salud emocional, su salud relacional en el futuro. Si pierde la conexión con papá, en él emerge la desconfianza con papá o con mamá, y entonces él crece con ese patrón relacional de desconfianza. Entonces es por eso que cuando él se case y cuando él tenga hijos, tampoco va a saber conectarse conyugalmente ni parentalmente. Es decir, no va a saber ser un buen esposo, una buena esposa, no va a saber ser un buen padre, una buena madre. ¿Por qué? Porque aprendió un patrón equivocado. Es cierto que con el tiempo puede cambiar, crecer, darse cuenta que debe ser diferente, sí. Y hay no pocos quienes lo logran, pero también hay muchos que no lo logran y quedan marcados por esa herida allí, producto de la crítica en la que han vivido allí. Esa es la cuarta señal, entonces, la crítica, ser padres muy críticos, ¿ya? La quinta señal tiene que ver con, son padres, la quinta señal de ser padres tóxicos es cuando son padres que humillan a sus hijos, humillan a sus hijos. Humillar significa señalar un defecto que puede ser real incluso, pero señalarlo y condenarlo públicamente. Eso es humillarlo allí. Y lo que hizo este padre en este video viral que estamos comentando fue eso, humillar a este hijo. Le agarró de la camiseta, lo jaló, le dio una cachetada, le dijo no seas imbécil, le dijo quieres que delante de todos y las cámaras y te agarre a patadas, ¿no? Si es que no te callas. O sea, lo estuvo humillando, lo humilló a este hijo públicamente. Yo siempre digo que debemos disciplinar en privado y recompensar en público. O sea, sí, públicamente puedo decir algo bueno, alguna virtud o algún premio para mi hijo, pero si tengo que señalar un defecto, si tengo que corregir una conducta, tengo que hacerlo en privado, no delante de otras personas. Si lo hago delante de otras personas, aunque sea válido el motivo de mi corrección, es humillante. Lo estoy humillando a mi hijo. Lo estoy maltratando psicológicamente a mi hijo. En ese sentido me convierto en un padre tóxico, que humilla, que no lo respeta, que no lo valora, que no tiene en consideración su identidad, que públicamente le dice lo que le dice, le habla lo que le habla, en el tono que lo hace allí. En el video mismo se ve que en un momento el papá escucha al sereno. El sereno les da dando explicación de lo que le ha pasado, pero no lo escucha a su hijo. Al sereno lo trata con respeto, algo que no hace con el hijo, con el cual lo trata irrespetuosamente. Muchas veces como papás tratamos a los demás, a la gente, a gente incluso desconocida o a otras personas con mucho respeto y con mucha consideración, algo que no lo hacemos con nuestros hijos o muchas veces hasta con nuestro cónyuge. Es luz en la calle y oscuridad en la casa. Cuidado, yo tengo que ser siempre el mismo. Si soy respetuoso con las demás personas, lo tengo que ser respetuoso. Mucho más todavía con nuestros hijos, con quienes o a quienes estoy construyendo una identidad allí. Entonces, cuidado con humillarlos, con hacerlos sentir mal. Cuidado con hablar delante de los demás de sus defectos. Muchas veces en consulta, los padres llegan a mi consulta y vienen con el hijo adolescente o el niño también. Y empiezan a hablar de los defectos o de los problemas que tienen. Yo evito eso. Yo los detengo y les digo, no, un momentito, ¿no? Vamos a pedir que el adolescente salga, el niño salga y vamos a hablar.
Y a solas le digo, nunca más hagan lo que acaban de hacer, de hablar mal, de hablar defectos, y que pueden ser muy ciertos, o problemas, porque lo estamos avergonzando. Porque yo soy un desconocido para ese joven. Por más que los papás digan, no, que es un médico, que tenemos que hablar, no, no. Eso lo dirán y lo pensarán ustedes como adultos, pero él como niño, como adolescente, de ninguna manera lo ve de esa manera. Entonces, nunca humillemos, nunca avergoncemos a nuestros hijos. Eso es ser padres tóxicos en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 señales de ser padres tóxicos. No saber escuchar a nuestros hijos, ser padres que agredimos físicamente, ser padres que agredimos verbalmente, ser padres, cuarto, muy críticos, que juzgamos, condenamos rápidamente a nuestros hijos, y en quinto lugar, ser padres que humillamos a nuestros hijos. Eso es ser padres tóxicos. Y escuchen, papá y mamá, cuando yo soy un padre tóxico, genero dos cosas se van a producir. Voy a abrir una herida psicológica en el alma de mi hijo, una herida que lo puede marcar de por vida, o tal vez en el camino él lo sane, porque puede hacerlo y debe de hacerlo, pero puede que quede marcado con esa herida. Y lo que yo hago con mi hijo es lo que probablemente él haga con los suyos cuando los tenga. Que yo, de alguna manera, con ese tipo de conductas y ser padre tóxico, ya lo estoy preparando para ser un fracasado en sus relaciones humanas. Lo estoy preparando para ser un fracasado en su relación conyugal, en su relación familiar. Claro que habrá la oportunidad que él se salga de ese guión, se revele frente a esa programación, que logre sanar esas heridas. Claro, siempre habrá la oportunidad, pero cuidado, le costará, le será difícil, de repente no sana del todo, de repente no sana nada. Cuidado, le generamos una herida en el alma a nuestros hijos cuando yo me comporto como un padre tóxico. Y segundo es que se genera una distancia, una desconexión emocional con nuestros hijos. Y cuando yo me desconecto con mis hijos, ellos se van a conectar con otros, con otras personas. ¿Por qué esa jovencita se va fácilmente con algún chico que le pinta pajaritos, como se dice? ¿Por qué se va tan rápido y tan fácilmente? Porque se ha desconectado primero de papá, de mamá, se ha desconectado de la familia. Un hijo que tiene o una hija que tiene una buena conexión familiar saldrá bien del hogar. Un hijo o una hija que tiene una desconexión emocional con la familia, con los padres, porque tiene padres tóxicos, él buscará huir, salir de esa familia. Y cualquier salvavidas buscará en el cual flotar, salir de ese mar asfixiante, tóxico, en el cual vive con la familia. Entonces, por eso caerá en las drogas, puede caer en las drogas, puede caer en un embarazo temprano que puede ser la puerta de escape de esa familia o fugarse con algún chico. Una conducta disfuncional, porque no quiere pertenecer a esa familia, porque desesperadamente quiere salir de ese entorno familiar porque vive con padres tóxicos. Y ser padres tóxicos es ser padres maltratadores psicológicamente. Cuidado entonces, cuidado con desarrollar este tipo de conductas. El desafío es dejar este tipo de conductas y ser padres nutricionales, algo de lo cual probablemente estemos hablando la próxima semana. Listo, ahora sí vamos a entrar a un tiempo de preguntas. A un tiempo de preguntas. Ya tenemos una pregunta, me parece. Tony pregunta, ¿el corregir en privado también debe hacerse en el seno del hogar?
Obviamente, claro, no se debe corregir delante de otros hermanos. Claro que sí. Si uno de los hijos se portó mal, yo no lo corrijo delante de los hermanos. Eso de que para que sus hermanos aprendan, lo hago, no, eso no funciona. Lo estoy avergonzando delante de sus hermanos. Y eso no es correcto. O sea, en un ambiente privado sin que escuchen los demás miembros de la familia. Claro que sí. Porque hay veces que los padres corrigen delante de los demás miembros de la familia. Por supuesto. Ni siquiera delante de los hermanos. Puede ser. Ni siquiera delante de ellos. Tiene que ser en privado. Eso es respetar. O sea, lo que yo siempre enseño y lo repito es, corrijamos la conducta que está equivocada, pero respetemos a la persona. Cuando yo no lo corrijo en privado, estoy siendo irrespetuoso con su persona y estoy arrasando con su persona y no solo con su conducta. Por eso es tan necesario que pueda ser en privado la corrección en ese sentido. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta eso. Ok, ¿alguna otra pregunta más que puedan tener? Acá Pili pregunta, ¿cómo superar el daño de los padres a los 53 años? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Cómo superar el daño de los padres a los 53 años? Miren, siempre, no importa la edad, se puede superar el daño que me hicieron papá o mamá o ambos. Siempre. Obviamente con los años puede resultar un tanto más difícil, pero siempre. Lo primero que tiene que suceder para empezar a sanar todo eso es que se pueda dar lo que llamamos el proceso del perdón. O sea, yo tengo que aprender a perdonar a mis padres o a uno de ellos. Si mi padre me dañó, me maltrató, yo tengo que aprenderlo a perdonar. Tengo que tratar de entenderlo. Ya como persona adulta que soy, puedo elegir vivir amargado, frustrado, quejándome, o puedo decidir vivir pues perdonando, amando. Lo que mi padre no me dio de amor, yo puedo decidir dárselo a él. Entonces, eso es la forma en que yo voy superando. Hemos dicho ya en este programa que las dos grandes señales de sanidad psicológica y de madurez personal es mi capacidad de amar. La gran señal, la señal por excelencia de sanidad y de madurez es cuando yo soy capaz de amar. Y mi capacidad de amar se mide en aquellas personas que me parecen o me resulten inamables para mí, los más difíciles de amar. Entonces, y los más difíciles son aquellos que nos han maltratado, aquellos que nos han dañado allí. Pero ahí es donde se va a evidenciar mi capacidad de sanidad y mi capacidad de madurez en ese sentido, ¿no? Ok. Otra pregunta, a ver. Chelita pregunta, ¿qué sucede cuando nuestro jefe nos llama la atención en una reunión de trabajo y no lo hace en privado? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo proceder? Primero tienes que guardar tu corazón, de no llenarte de amargura y de resentimiento, porque al final eso te hace daño a ti, no a él. Cuidado. Tienes que aprender, una de las cosas que como seres humanos adultos tenemos que aprender es a no ser susceptibles. Es decir, fácilmente enojarnos, porque el ser susceptible es un rasgo de inmadurez, es un rasgo de ser niño todavía, de un rasgo de egocentrismo. Entonces, lo primero es eso, guardar eso, mi corazón, dentro de mí, allí. Elegir no molestarme, elegir no amargarme. Puedo hacer eso, puedo tomar esa elección. Y después, lo segundo es ser asertivo. Es ser asertivo, la asertividad. Asertividad significa que yo expreso lo que pienso, lo que siento y lo que quiero, pero lo expreso sanamente. Lo expreso de una manera
ecuánime, equilibrada. Lo expreso de esa manera. Entonces ya tú vas a hacer lo que él no hizo contigo. Si él te llamó la atención de manera pública, tú lo haces en privado. Le dices, mire, jefe, o por su nombre, ¿no? La verdad que a mí, usted tuvo de repente toda la razón en llamarme la atención, pero me parece que la forma en que lo hizo no es la más correcta. Hacerlo delante de los demás. O lo que quieras decirle ya, pero se lo dices en privado. No te lo guardes. El guardarnos, esa rabia, esa cólera, es lo que genera pues resentimiento, amarguras, frustraciones y todo. Tienes que expresarlo, tienes que vomitarlo, pero de buena manera, en ese sentido, ¿no? Es lo que te podría decir, ¿no? Jenny pregunta, tengo una sobrina de 15 años, se siente comparada con su hermana menor de 6 años y también con otras personas. ¿Eso le puede causar daño? Claro que sí, claro que sí. Pueden revisar en el canal de YouTube, en el canal de YouTube que tenemos, puedes revisar un tema que dimos. Las 3 cosas que más aborrecen los adolescentes y que lamentablemente más hacen los padres. 3 cosas. Hay una charla que hemos dado sobre eso. Y las 3 cosas son el control, la crítica y la comparación. ¿Qué es lo que estás preguntando, Jenny? ¿Qué es lo que es tu consulta? El comparar. Eso es lo peor que podemos hacer con los adolescentes. Compararlo con el hermano menor, con el hermano mayor, con el primo, con el compañero. Y la peor comparación es compararlo con uno mismo y decirle, yo a tu edad ya hacía esto, ya trabajaba, ya estudiaba. Esa es la peor comparación. Eso es algo que le causa daño. ¿Qué le genera? No le genera un cambio. Quizá la intención con que los padres lo comparan es para que reflexione y cambie, pero no. Ese no va a ser el efecto. El efecto que va a tener es que se llene de rabia, de cólera, de amargura. Porque el compararlo es otra forma de ser un padre tóxico. Es una forma de humillación. Compararlo es humillarlo, es decir, el otro es mejor que tú eres peor que otros. Y eso no es otra cosa que humillación, no es otra cosa que humillar al hijo. Y la humillación, hemos compartido en esta charla, es un rasgo de ser padre tóxico en ese sentido, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? Dice, mi hermano tiene problemas de bebida. Uno de sus hijos sigue el mismo camino y cuando les decimos algo no aceptan. Mi pregunta es, ¿qué es lo primero que debemos hacer para ayudarlos? Cuando señalas que tu hermano tiene problemas con la bebida, yo no sé exactamente a qué te refieres, pero hay 3 niveles de problemas con la bebida, digamos. Uno es el bebedor social, otro es el bebedor vicioso y el otro es el bebedor adicto, que ya es un alcohólico. Entonces, yo no sé en qué nivel está tu hermano. De repente ya es un vicioso, o de repente es un alcohólico, ya un adicto, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que todos los adictos lo son y llegan a esa condición porque tienen heridas en el alma. Finalmente, en la droga, en el alcohol, lo que buscan es un refugio, porque su mundo interior vive un infierno, vive angustias, vive amarguras, frustraciones. Entonces, la bebida es un escape a todo eso. Entonces, para ayudarlo a dejar la bebida, no es meterlo a un centro de rehabilitación y que pase su síndrome de abstinencia, sino es trabajar su mundo interior. ¿Qué lo frustra? ¿Qué heridas en el alma tiene? ¿Qué amarguras, qué rencores tiene allí? Eso es lo que hay que ver, evaluar en ese sentido, ¿no? Yo lo que te diría es que no le digas trátate de tu bebida, no lo guíes por ahí,
Porque él se puede sentir, muchos sienten que no son alcohólicos cuando ya lo son, o se sienten criticados y se sienten que lo quieren cambiar y de repente toda su vida lo han querido cambiar. Entonces no lo enfoques por ahí. Enfócalo, hermano, todos hacemos terapia, todos necesitamos terapia para poder crecer como personas, sanar ciertas heridas que arrastramos de la infancia. Entonces, anímalo por ahí a que pueda buscar ayuda y salir, ¿no?, de ese mundo en la que parece está cayendo, ¿no? Rosaura pregunta, me separé del papá de mi hija de 5 años. No se queda con él porque me dijo que no le gusta estar con su tío de 46 años, por lo que su papá la visita en mi casa, pero no me gusta su compañía. Solamente me usa, me dice que vamos a regresar, pero solo me usa por sexo. No quiero que la visite más, pero mi hija lo quiere mucho allí. A ver, Rosaura, cuando una pareja ya está entrampada y él quiere una cosa, tú quieres otro, y hablan y discuten, y tú tienes una percepción de él y él tiene otra percepción de ti, difícilmente los dos van a poder resolverlo. Muchas veces buscar una ayuda, no necesariamente de un terapeuta, pero sí de un familiar, ¿no? O de un consejero, de un amigo, de un sacerdote, de un pastor, les puede ayudar a entender la problemática que como pareja viven. Eso por un lado. Por el otro lado, de lo que dices, dices que él como que no sabe ser un buen papá y de alguna manera usa a la hija para llegar a ti, y aún cuando están separados, me da la impresión que dices como que por sexo, ¿no? Pero si él está haciendo eso y lo sigue haciendo, es porque tal vez sin darte cuenta tú le estás dando cabida a él en ese sentido. O sea, tendrías que poner ciertos límites. O sea, define bien cuál es tu relación con él. ¿Están realmente separados? A veces hay muchas parejas que están separadas, pero igual siguen teniendo sus encuentros íntimos. Entonces, clarifica bien cuál es tu relación con él. Y no confundan a la niña también. A los 5 años la niña puede estar confundida de que papá y mamá van a regresar, tiene esas fantasías. O sea, clarifica bien tu relación. Y tu relación como tal, conyugal o posconyugal. Y después clarifica bien la relación de papá como él. Tú dices que ya no quieres que la visite. Es su padre, tiene derecho. Lo que tú puedes hacer es poner ciertas condiciones para que él se acerque y visite. Si realmente le interesa a la niña, pues ponle ciertas condiciones, no imponiéndolas tampoco, sino negociando con él ciertas condiciones para que él pueda cumplir, porque tu hija también necesita un papá, necesita una imagen paterna en su vida, en ese sentido. Ya es lo que te diría. José Paul dice, mi hija está o tiene un capricho con un muchacho. No sé qué hacer, se me ha puesto difícil la situación. ¿Cómo puedo hacer o qué puedo hacer? No me dices la edad de tu hija, entiendo que debe ser adolescente, ya casi jovencita, algo así. Tú defines la relación que ella tiene con el muchacho como un capricho. Y entiendo que tú la quieres separar. Mira, la experiencia enseña que cuando un adolescente, hombre o mujer, se encapricha en un enamoramiento con una pareja y los padres quieren separarlo, lo que logran es unirlo más. Lo que logran es que se aferre más a esa persona. Por lo tanto, si tú empiezas a criticar su relación y le dices, está mal, que ese bueno para nada, que ese no sirve, que ese no vale, y que esto y que el otro, y que no quiero que estés con él, lo único que probablemente logres
no siempre, pero en la mayoría de los casos es que se encapriche más con ese joven. Lo que yo te sugiero es que si tú quieres separarlo y que si realmente ves que no es un buen muchacho para tu hija, inteligentemente lo separes, creativamente lo separes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no perder la confianza con tu hija. Tú acepta la relación, más que aceptar, respeta la relación, respeta su relación. No la critiques, no la juzgues y empieza a hablarle. Hija, los hombres son así, algunos hombres, ten cuidado con esto, te aconsejo esto, pero respeto tu decisión. eh, Le puedes contar ciertas experiencias, pero todo con respeto y sin obligar, sin manipular. Puedes, aunque no te agrade el chico, haz que venga a tu casa. Al enemigo a veces hay que tenerlo cerca y no de lejos. Tienes que ser creativo, inteligente allí para lograr que tu hija se desilusione, se dé cuenta que no le conviene, se separe, pero no con el juicio, no con la crítica, no a la fuerza, a la violencia, querer separarlo. Eso no va a funcionar, ¿ya? Eso la puede arrojar más a los brazos del chico, ¿no? Milagros pregunta, a mi sobrina la abandonó su madre, creció con su padre y abuela paterna, supongo. Ella tiene como madre a su abuela y pues el papá trabaja y la niña se escapó de la casa. ¿Qué podemos hacer para ayudarla? A ver, yo tendría que hacerte muchas preguntas, ¿no? Al respecto. Pero en base al dato que me das, el que la niña, la adolescente, entiendo que debe ser adolescente, no me dices qué edad tiene, ¿no? Pero para que se haya escapado tiene que ser adolescente o ya ser una jovencita, ¿no? Si se ha escapado, miren, cuando un hijo se escapa y se puede escapar yéndose físicamente o se puede escapar metiéndose al mundo de las drogas, metiéndose en pandillas, se puede escapar metiéndose con grupos de amigos no muy sanos, que digamos. Diversas formas en que se escapa. Pero ¿por qué se escapa un hijo de la vida familiar? Porque se siente que es una familia en la cual no se siente amada, respetada, valorada, considerada. Son las razones principales por ahí. Tú señalas que el papá trabaja. ¿Hasta qué punto esa niña que no tiene ya mamá, que perdió a su mamá, no sé la historia, no sé si tiene relación o no, en un sentido también perdió a papá, porque papá trabaja mucho y papá anda en sus cosas allí. Entonces es como que ella vive en un desierto afectivo y de repente encontró algún oasis de afecto que alguien le ofreció de manera real o de manera engañosa, pero se la ofreció y ella se ha ido tras eso allí. El problema no está en el escape, el problema está en cómo está funcionando papá. A la abuela no se le puede pedir mucho, tal vez. ¿Qué es de la mamá? Está bien, no se crió con ella, pero es una mamá que está presente en su vida. O sea, ella necesita una familia. Lo que te quiero decir finalmente es eso. ¿Tiene o no tiene una familia? Parece que no la tiene y por eso se escapa allí. Entonces hay que devolverle o construirle una familia. Soledad pregunta, ¿cómo ayudar a que uno de los padres cure sus heridas y no afecte a sus hijos sin quitarle la autoridad? Y, hemos dicho en anteriores programas también que muchas de las heridas que tenemos nosotros, ya adultos, tiene que ver con nuestros padres o con nuestras parejas, pero sobre todo y de manera más profunda con nuestros padres. Entonces, ¿cómo se cura una herida? Cuando yo sano mi relación con papá o con mamá. No importa que ya no viva con ellos.
No importa que de repente ellos hayan muerto. No importa que yo ya esté hasta en otro país. Yo necesito sanar mi relación con papá y con mamá, especialmente con aquel con el que sufrí más, con aquel que creo que me dañó más. Entonces, cuando yo sano la relación, y sanar la relación pasa por un proceso de perdón, de saber perdonar, y otros elementos más, pero principalmente es el tema del perdón. Entonces, cuando yo perdono, entonces de mí en el proceso del perdón se disuelve amarguras, rencores, resentimientos, rabias, y eso hace que mi carácter cambie. De ser ese hombre explosivo, irritable, renegón, molesto todo el tiempo, producto de ese rencor, cuando ya no hay el rencor, cambia ese carácter, cambia esa conducta. Y puedo funcionar mejor como papá. Puedo educar mejor a mis hijos. Por lo tanto, eso es lo que te diría, ¿no? Que pueda sanar, ¿no? Su relación con papá. Julio César pregunta, por trabajo tengo que ir al extranjero. Dejo a mi hijo de 6 años aquí. Un periodo de 3 años. ¿Cuánto puede afectar a mi hijo esta separación? Lo dejo con su mamá. Yo preguntaría, ¿cómo fue tu relación con él durante estos 3 primeros años con él? ¿Cómo fue? ¿Fue una relación distante? Probablemente no lo afecte mucho si fue distante. Si fue una relación muy cercana, pero nutricional, pero buena, un papá cariñoso, afectuoso, presente siempre con el niño, lo va a afectar emocionalmente un poco, pero el hijo puede que pierda la presencia física de papá, pero puede, y la tecnología ayuda ahora, a que la presencia emocional no desaparezca en esa relación. Entonces, yo todos los días lo puedo llamar, le puedo un fin de semana mandar un regalito y decir, esto es de papá, allí. O sea, que él sienta que aunque físicamente no te tenga, emocionalmente te tiene presente allí. Que mamá siempre le hable de ti, que la relación entre mamá y tú también sea una buena relación allí. Entonces, obviamente no es lo ideal, pero eso va a amortiguar, y vamos a ver cómo procesa el niño. Entiendo que, no sé si los 3 años te vas a ir sin volver ningún año o volverás de vacaciones, no lo sé, o tu hijo puede ir donde tú estás también. No lo sé, lo que yo te podría decir es que tienes que crear una conexión emocional con él de manera creativa, aunque físicamente estés ausente. Hay muchos padres que físicamente están presentes, pero emocionalmente están muy lejos. En tu caso, tú tienes que hacerlo al revés. Físicamente no estás presente, pero emocionalmente tienes que ser un padre muy presente en su vida de él, a través de llamadas, a través de algún regalito que puedas llevarle, alguna sorpresa, escribiéndole, dándole mucho amor a la distancia. Algo de eso es lo que creo que tendrías que hacer. Lo ideal es que no te vayas, ¿no? Tu hijo te necesita a esa edad y muchas veces no se puede recuperar esos años. Y muchas veces todo el dinero que ganemos a veces no sirve para reparar todo eso. Pero entiendo que si no hay otra alternativa, pues busca amortiguar esa ausencia que él va a experimentar con respecto a ti, ¿no? Lili pregunta, ¿cómo puede ser la relación de una madre con una hija de 13 años? Pues no seas una madre tóxica, una madre que todo el tiempo controla, que no sabe escucharla, que no la respeta, que la critica, que a veces la avergüenza, la humilla. No hagas nada de eso. No hagas, respétala, considérala.
¿no? Abrázala, bésala, dile que la quieres mucho, pídele su opinión, escúchale, escúchale. No explotes, no te molestes fácilmente. Tienes que saber ganarte la confianza de tu niña, ¿ya? Acuérdense, papás y mamás, y esto lo digo yo mucho en el tema conyugal, pero en el tema de los hijos es también de vital importancia. Papá, mamá, logremos una conexión emocional con nuestros hijos, porque eso garantiza su salud mental y su salud psicológica. Cuando los hijos se desconectan emocionalmente de sus padres, porque son padres tóxicos, los hacemos vulnerables para que sean heridos por los propios padres o por la vida misma o por otras relaciones allí. Y desconectarse emocionalmente significa que mi hijo pierda la confianza en mí. Entonces, conectarse emocionalmente significa que mi hijo confía en mí, que mi hijo sabe que puede acudir a papá, a mamá, que papá, mamá nunca lo va a juzgar, criticar, condenar, que siempre habrá unos brazos abiertos dispuestos a escucharlo, y aún en sus equivocaciones estarán con él, acompañándolo a asumir las consecuencias de esa equivocación sin juzgarlo, sin criticarlo, sin descargar rabias allí. Cuida eso, cuida eso. Cuida tu relación con tu hija. Una relación saludable, una conexión emocional. Gánate la confianza. Y la confianza se gana cuando yo la respeto, cuando yo la trato bien, cuando yo la valoro, la considero y le doy amor. ¿Ok? Eso es lo que te podría decir, Lili. Ok, vamos a quedarnos aquí hoy día. Si les gustó el programa, si aprendieron, pueden volverlo a ver en nuestro canal de YouTube. Me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Puedan suscribirse a mi canal, háganle clic a ese pulgar de mano levantada si les gustó la charla, pueden compartirlo con otros padres, con otros familiares. Y todos los martes, ya saben, estamos aquí en este programa de televisión de YouTube, La Belleza de Amar. Le hemos titulado así, La Belleza de Amar. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta familiar. El Centro Nuevas Sendas es el que patrocina este programa de todos los martes. Así que los animamos a seguirnos en nuestras redes, a compartir las charlas. Pueden ver otras charlas que tenemos. Pueden visitar nuestra página web también, donde tenemos libros, tenemos artículos, charlas que les puede ayudar en la crianza de los hijos y también en su vida matrimonial. Listo entonces, muchas gracias, Dios le bendiga y el próximo martes estaremos nuevamente con ustedes. Gracias.